Hola, 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 bienvenidos a nuestro canal. Aquí estamos desde el tienda Maki Center para presentarte una máquina especial para trabajos de tapizados. Quédate con nosotros. Te presentamos la nueva Jack JK 2030. La doble arrastre Jack electrónica 2030 viene equipada con motor servo de 750 watts de potencia de bajo consumo, un panel de control de fácil manejo donde podemos configurar el atraque inicial, final, sistema de corte de hilo automático, programación de puntadas y posicionador de aguja. Podemos coser con puntadas hasta 9 milímetros de largor. La máquina viene equipada con caja de bobina grande y un sistema efectivo de arrastre doble. Comencemos con el enhebrado. Normalmente esta clase de equipo trabajamos con un hilo de nylon grueso. En este caso vamos a usar una marca que vendemos aquí a Maki Center, que es un hilo 20, que hay de diferentes colores. Aquí tiene para dos conos diferentes, después voy a poner diferentes colores. Esto va por arriba aquí en el pasahilo y luego viene por este pasahilo que está aquí. Van a notar que el hilo entra primero en este sector y hace una media vuelta para salir por este sector, ¿sí? Va a tener un poco mayor de tensión. Luego pasa por este pasahilo y hace el mismo sistema. Entra y luego sale. Y luego pasa por el medio del pequeño disco tensor. Tenemos que cuidar que siempre pase por estos dos platitos que aquí tenemos. No hay que dar una vuelta entera, solamente da una media vuelta y luego pasa por este pasahilo. De ahí pasamos por el disco tensor principal. Este es lo que se va a encargar de darnos el ajuste en la parte del hilo superior. Entonces para eso tenemos que abrir un poco nuestro disquito, que puedes abrirlo al levantar la presetela, se abre. Colocamos una media vuelta y luego sí o sí la hacemos pasar por el tira hilo que tenemos aquí. Entonces la técnica sería: abrimos y luego ajustamos de esta forma. Tiene que trabajar de esta forma nuestro hilo. Luego pasa por este pasahilo que está aquí abajo. Tendría que ir de esta forma. De aquí pasamos al famoso caballito, que es este pasahilo o alimentador de hilo que tenemos en la parte superior. Una vez que pasa por este pasahilo, tiramos a este pasahilo que está hacia nuestro lado izquierdo, ¿sí? Y luego pasamos por el medio de la esponjita. Esto no es tan complicado de pasar, se hace de esta forma. Ahí, y empujamos. Aquí se puede poner un poco de silicona o aceite que nos va a ayudar a lubricar el hilo para que no se esté soltando constantemente. Luego pasa por este dispositivo. Este dispositivo es muy importante que pase de esta forma. Entra de costado y entra por presión. Este se encarga de sujetar el hilo cuando tenemos el corte para que el hilo no salga de nuestra aguja a la siguiente puntada, ¿sí? Luego pasamos por el pasahilo de la barra de aguja, que es esta, y luego en el ojo de la aguja. Siempre se hace de este lado para adentro, ¿sí? Si lo enhebramos del lado contrario, la máquina no nos va a coser. Entonces de este lado se enhebra y se saca el hilo de esta forma. Y ahí terminamos nuestro enhebrado. Conozcamos el panel de control. Dentro de este panel de control yo puedo configurar tanto la velocidad como los atraques, el sistema de corte como el posicionador de aguja. Primeramente te mostraré cómo nosotros podemos aumentar o disminuir la velocidad. Van a encontrar que encontramos con el signo más y con el signo menos. Aquí yo puedo aumentar la velocidad o también disminuirla. La máquina corre hasta un máximo de 3500 puntadas por minuto, ¿sí? Una vez configurada la velocidad que queremos y nos acostumbramos a trabajar, vamos a encontrar que el primer botón de arriba, al tocarla una vez, me habilita esto que está aquí. Esto significa que la máquina va a hacer un atraque al iniciar. A y B significa que va a hacer 3 puntadas de ida y vuelta al iniciar el atraque. Si yo quiero aumentar la cantidad de puntada, con este botoncito van a encontrar que se prende y se apagan nuestros numeritos A y B, y ahí yo puedo aumentar o disminuir. Ahí por ejemplo me va a hacer 5 puntadas de atraque al final, pero prefiero dejarla nada más en 3, que es lo estándar, ¿verdad? En estándar. Ahora, si vuelvo a tocar el mismo botón, me va a salir doble atraque inicial. Significa que la máquina va
en 2 veces haciendo 3 puntadas, ¿sí? Luego tenemos el botón que está al lado, que es el atraque final. Ahí se prendió CD. Ahí me va a configurar el atraque final, que son 3 y 3 también. Cosa que también le puedo aprovechar aquí. Vamos a poner 4 puntadas al final en ambos sectores. Si hago otra vez el toque, va a ser que va a ser doble atraque final en el momento que yo quiero terminar la costura, ¿sí? Ahora, muy bien, dentro del mismo botón van a encontrar que hay otro dibujo. Si yo mantengo presionado esto, vas a encontrar que la aguja se cambió de posición para que se quede siempre en la parte de arriba. Eso implica que cada vez que yo cosa, la aguja va a quedar arriba. Si yo voy a dar muchas vueltas, mejor dejar con la aguja abajo. Ahí encontrarás que la aguja quedó abajo. ¿Cómo consigo esto? Apretando continuamente. Ahí cambió, apretando continuamente y ahí volvió a cambiar. También CD tiene otro dibujo. Al apretarlo continuamente me sale esta señal. Esta señal es la que habilita el sistema de tensión automático, que nos ayuda a que cuando corte el hilo no salga de la aguja. Para eso sirve ese pequeño sistema, ¿sí? Entonces siempre les recomiendo mantenerla encendida, ¿sí? Esta configuración que está aquí es para la tijerita, que es el corte de hilo automático. Si yo lo mantengo presionado, desaparece la tijerita, significa que la máquina no me va a cortar el hilo. Cuando la vuelvo a presionar, ahí aparece la tijerita, la máquina sí me va a cortar el hilo. Entonces ahí básicamente usted ya pudo configurar la máquina con el atraque inicial y el atraque final, la posición de la aguja y el corte de hilo automático. Ahora haremos algunas pruebas de costura. Primeramente le voy a mostrar, este es un cuero, ¿sí? Bien durito. Entonces levantamos el brazalete y vamos a encontrar que la máquina va a hacer el atraque de forma automática. Y al final, atraque y corte de hilo. Esta es una tela tipo carpa que también lo vamos a hacerle doble y luego una cuarta capa y trabajaremos también de esa forma. Atraque automático, posición de aguja, puedo girar, puedo volver a girar, atracar y cortar sin ningún problema. Si te gustó este video, suscríbete a nuestro canal, activa la campanita y seguinos para más videos, tutoriales y demostraciones como esta. Te esperamos.